Hola a todos, les habla Jorge Miranda. Continuamos con los videos relacionados a la programación del controlador digital de señales DSPIC30F4013, haciendo uso del lenguaje de programación MPLAB XIDE y el compilador XC16. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo el código relacionado a la interfaz gráfica que se va a realizar en Python para justamente implementar la comunicación serial entre Python y el DSPIC30F4013. Cabe resaltar que este video es parte de una serie de tutoriales relacionados a la comunicación serial entre el DSPIC30F4013 y lo que es Python. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Primeramente hay que recordar qué cosa es una interfaz gráfica de usuario y para qué sirve. Básicamente la interfaz gráfica de usuario nos va a permitir a nosotros o al usuario de una forma más sencilla poder quizás modificar o tomar acción sobre ciertos dispositivos electrónicos. ¿Cómo se va a llevar a cabo la creación de la interfaz gráfica en Python? Se puede llevar a cabo de varias maneras. Esto de acá indica de que existen varios frameworks en Python que nos permiten a nosotros crear interfaz gráficas. Acá he colocado tres tipos de frameworks para la creación de interfaz gráficas. Obviamente que existen muchos más y algunos tienen ventajas sobre otros. Nosotros vamos a tomar en este tutorial el siguiente framework llamado TechInter para realizar el desarrollo de la interfaz gráfica. Dicha interfaz gráfica que he realizado para la comunicación serial con el DSPIC30F4013 lo podemos visualizar de la siguiente manera. Esta es la interfaz gráfica que he realizado para la comunicación serial con el DSPIC. Cabe resaltar que acá existen una serie de elementos llamados botones, un elemento llamado texto editable y algunos textos que ya son, por así decirlo, estáticos, se van a llamar etiquetas. Entonces, primeramente les voy a indicar o hacer recordar para qué servía cada botón. Este botón, como su nombre dice, es para justamente accionar un LED y que se encienda. El botón que ven acá en la parte derecha sirve para apagarlo y el que dice que está abajo, el LED blink, es para justamente un parpadeo. La acción que va a realizar cada botón va a depender de tu programación. Recordemos primeramente cuál era el esquema general que se tiene que llevar a cabo para realizar una comunicación serial entre Python y el DSPIC. Recordemos que un elemento principal era el FTDI. Este driver lo pueden conseguir de cualquier tienda que venda productos electrónicos. Además tiene que tener instalado su propio driver. Eso de ahí lo habíamos visto en el primer tutorial relacionado a la comunicación serial. Y en la parte de mi laptop o en la PC es donde va a correr el lenguaje de programación Python y donde voy a crear interfaz gráfica, obviamente. Entonces, ahora vamos a ir directamente al programa. El programa yo lo voy a colocar ya con todo el código para solamente explicar, para que no se haga extenso el video. Como también todo el código relacionado a la interfaz gráfica lo voy a colocar en mi cuenta de GitHub para que lo puedan descargar sin ningún problema. Entonces, vayamos primeramente al programa. Acá está el programa relacionado a la creación de la interfaz gráfica en Python y la comunicación serial. Tenemos que importar las siguientes librerías. Primeramente, esta librería que ven acá está relacionada justamente a poder yo crear objetos para la comunicación serial. Para justamente crear un objeto para la comunicación serial, tengo que realizar el siguiente método llamado serial, y acá está la clase serial en minúscula. Una vez que hice esto de acá, ya creé un puerto, un objeto. Lo que tengo que hacer ahora es definir, porque recordemos, habíamos configurado la tasa de baudios, que era la velocidad de comunicación. Esa tasa de baudios justamente expresaba la cantidad de bits por unidad de segundo que se iban a transmitir sobre los pines de transmisión. Entonces, esa misma velocidad también debo configurarlo en la parte de mi laptop. Justamente, esta velocidad lo tengo que definir de la siguiente manera. Para definir esa velocidad, le coloco acá en el atributo baud_rate, le coloco 9600. Esta velocidad obviamente es la misma velocidad con la cual configuré el DSPIC. Si en caso no recuerdan, tienen que ver el video anterior relacionado a la configuración del modo de recepción del DSPIC30F4013. Este timeout lo que me va a indicar es el tiempo máximo de espera hasta recibir un carácter de fin de línea. Es muy importante colocar esto de acá.
Luego tenemos que definir un puerto. Recordemos que por parte del FTDI, cuando uno lo conecta a su laptop, le va a asociar un puerto COM, si en caso tienen el sistema operativo Windows. Entonces, ese puerto COM tiene que colocarlo en la parte donde dice port. Luego lo que hacemos es abrir una conexión serial mediante el método open. Y bueno, solamente acá imprimimos un mensaje. Y acá creamos ya la parte del objeto que tiene que ver con la interfaz gráfica. Entonces creamos ese objeto y acá vamos a colocarle un título, por ejemplo, que sea comunicación serial Python DCP30F43. Este título que ven acá obviamente va a aparecer en la parte superior de su ventana, ¿no? Relacionado a su interfaz gráfica. Una vez que hemos hecho eso, colocamos la geometría de dicha interfaz. Ustedes le pueden colocar dependiendo de su criterio, ¿no? O de su aplicación. Una vez que hemos hecho eso, vamos a ir a la parte más, a la que se encuentra más abajo, y luego vamos a regresar a la parte anterior. Vamos a crear una serie de botones. Recordemos que si queremos crear estos botones, tenemos que hacer lo siguiente. Esta línea de código lo que me va a servir es justamente para crear esos botones dentro de esta ventana. Este texto que dice acá es para justamente colocarle un nombre, ¿no? Para que uno lo pueda identificar de la mejor manera. Una vez que hemos creado botones, tenemos que crear también las etiquetas. Creamos las etiquetas y también creamos el texto donde vamos a imprimir un mensaje. Por ejemplo, cuando presionemos el botón LED ON, que indique el mensaje, no sé, LED encendido. Para justamente imprimir un mensaje, creamos esto de acá. Creación de un texto. Algo muy importante de todo esto es, si hemos creado unos botones y las etiquetas, la cosa ahora es decirle dónde lo voy a posicionar dentro de la interfaz gráfica. Para hacer eso, hacemos uso de unos métodos llamados place. Obviamente estos métodos place están asociados a cada botón y a cada etiqueta y a cada texto, miren. Eso va a depender de cómo uno lo quiera visualizar, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, cerramos el puerto para no tener ningún problema cuando queremos abrir de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Obviamente darle correr. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, esto de acá tiene que estar habilitado. Es decir, si su puerto es el 4, va a estar bien, pero si en caso no es el 4, es otro, tienen que buscarlo, ¿no? Vamos a darle run. Le ponemos OK. Y a continuación nos ha creado la interfaz gráfica. Vemos que la interfaz gráfica es algo sencilla en sí, pero de alguna u otra manera es muy, tiene muchos alcances, porque ustedes ya lo pueden modificar y le pueden agregar muchas más funcionalidades. Cuando yo coloco el botón, o cuando presiono el botón llamado LED ON, miren que sale en el mensaje, ¿no? LED encendido. Obviamente esto de acá debe visualizarse en la parte física con el DCP, que debe encender el LED. Si coloco el botón LED OFF, LED apagado. LED blink, LED off, LED on. Ahora, ¿y cómo yo me doy cuenta cuál fue la programación de cada botón? Entonces vamos a regresar a la parte anterior. Y bueno, recordemos que hemos visto toda la creación de botones, etiquetas, texto y la posición de sus lugares. Cada botón que ustedes pueden ver acá está asociado con una función. Por ejemplo, esta función llamada button 1, button 2 y button 3. ¿Dónde están estos de acá? Los podemos ver arriba, miren. Acá están las tres funciones relacionadas obviamente a cada botón. Por ejemplo, el botón 1. Cuando uno acciona el botón 1, que está asociado al botón LED ON, lo que hace es todo lo siguiente. Declara esta ventana como global para poder modificarlo. Lo que hace es colocar un string que sea el string del número 2. Lo va a codificar en un código llamado Unicode y lo que va a hacer es escribir. Lo va a escribir por el puerto con este método llamado write. Entonces con este método lo que voy a hacer es escribir el mensaje, ¿no? Escribir el mensaje. Obviamente, cuando en la recepción del DCP yo tengo que tener una sentencia o un condicional que indique cuando recibo este mensaje 2 que accione cierto mecanismo, por ejemplo. Y si no, que pase a preguntar si recibió otro botón. Con esto de acá hago que se borre un texto nada más. Y para luego colocarle en el texto de la interfaz gráfica que le he encendido. Y si se dan cuenta, todo esto de acá es parecido, sino de que lo único que va a cambiar es el comando que vas a enviar. Por ejemplo, para el botón 2 asociado a LED OFF, obviamente le voy a mandar otro número, ¿no? Porque si le mando el mismo número, va a haber una
un tipo de problema en la comunicación. Entonces le mando el botón 1 y sigo con la misma lógica, ¿no? Y lo mismo por el botón 3, que es para el botón de parpadeo de LEDs. Realizamos todo. Esto de acá, como le dijo, simplemente es para limpiar lo que hay en el texto y colocar uno nuevo, ¿no? Relacionado a lo que quieres que haga. Y bueno, en fin, todo esto de acá sería el programa para la interfaz gráfica que hemos realizado en este momento. Hay algunas librerías que no es necesario, lo pueden eliminar, por ejemplo, y no va a pasar ningún problema. Vamos a darle correr y listo. Y vemos que acá está, ¿no? Acá está la interfaz gráfica, ¿no? LED on, LED encendido, ¿no? LED encendido. ¿Por qué dice LED encendido? Porque miren, cuando ustedes accionan LED on, automáticamente se acciona esta función, botón 1. ¿Y qué hace? Envía un número 2 en string, en este caso codificado en Unicode, y luego lo que indica es que imprime un texto LED encendido para que el usuario pueda entender o pueda saber que se ha encendido el LED. ¿Qué pasaría si yo coloco o presiono el botón LED off? LED apagado, ¿no? Y envía otro carácter para que el DCPIC lo pueda entender y pueda hacer un cierto tipo de mecanismo. Y por último, el LED blink. Entonces, creo que con esto el código, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta me lo dejan en los comentarios, yo me voy a dar un tiempo de responderlos y si en caso tienen alguna dificultad en algún proyecto que ustedes estén realizando, con gusto les puedo ayudar. Solamente les sugiero que me envíen en un Word lo que requieran para un fin de semana darme tiempo y poder revisarlo. Entonces, esto de acá ha sido todo por el día de hoy. No solamente realizo la programación en el DSP-30F, también estoy haciendo programación en el 33FJ, que es una familia muy importante porque operan a bajo voltaje, a 3.3 voltios, y hay algunos DSP de la familia 33F que tienen más recursos todavía que el 30F, pero básicamente la programación o la lógica es la misma. Espero que se suscriban y le den like a los videos que estoy realizando. No olvides de compartir también el video con tus compañeros o tus amigos de trabajo o de estudios. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente tutorial.